Despierten. La verdad que ven es solo la mitad de la historia. Diciembre de 2025. Edwin Díaz, el cerrador estrella de los Mets, llegó a un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles. Un contrato de 3 años por $69 millones, marcando el promedio anual más alto en la historia para un relevista. Es una cifra astronómica que en su momento superó los 107,000 millones de yenes en la valoración japonesa. Los Mets intentaron retenerlo con una oferta superior, una cantidad monetaria que superaba la de los Dodgers, pero Díaz eligió el camino de California. En su rueda de prensa de presentación, al ser preguntado por su elección, citó: "Porque es una organización ganadora. La prensa lo aceptó, los aficionados lo entendieron". ¿Quién no querría ir a un equipo contendiente y asegurar un anillo de Serie Mundial? Pero detrás de esa respuesta pulcra y profesional, se escondía una verdad mucho más profunda. Una verdad que el legendario David Ortiz, Big Papi, fue el primero en vislumbrar. Big Papi fue contundente. Edwin Díaz firmó con los Dodgers por $69 millones. Los Mets pujaron fuerte, no perdieron por dinero. Pero Díaz eligió el otro camino, y en la rueda de prensa dijo que era por ganar. Yo estaba viendo esa conferencia, y algo me picaba. Sus ojos contaban una historia diferente a sus palabras. Unos días después, se anunció que Díaz usaría el número 3. El cerrador explicó: "Por mis 3 hijos". En ese instante, relató Ortiz, lo entendí todo. Este movimiento no es solo por la victoria, es una decisión de padre, una de las más difíciles y pesadas que un hombre puede tomar. Yo pegué 500 jonrones en Grandes Ligas, pero la decisión que involucra a la familia está en otra dimensión. No es por el oro, no es por la gloria, es por recuperar la sonrisa de sus hijos. Un hombre hará cualquier cosa por eso, no importa cuán gigantesca sea la decisión. El público no conoce la verdad de por qué Díaz abandonó Nueva York, ni el significado que depositó en ese número 3. La historia no contada se remonta a septiembre de 2025. Las noches de otoño en Nueva York eran frías, y el sonido de los abucheos en Citi Field era penetrante. Díaz acababa de volar un salvamento. Permitió 2 corredores en la novena, y luego la carrera del empate. El equipo perdió en extra innings. Los fans de Nueva York son implacables. ¿Qué haces, Díaz? Perdimos por tu culpa. Al salir del estadio, la lluvia de insultos eran dagas clavadas en su espalda. Al día siguiente, los medios masacraron al cerrador. Otro fracaso. Ya no es apto para ser el taponero. Las críticas se multiplicaron, especialmente porque se acercaba la época de negociación contractual. En casa, el ambiente era pesado, irrespirable. Al abrir la puerta, sentía el peso de la mirada de su familia. Su esposa le dio la bienvenida, pero la voz no tenía calidez. Sus 3 hijos estaban viendo la televisión, pero ninguno corrió a abrazarlo. Su hijo mayor, que siempre lo recibía diciendo: «Papá, qué bien lanzaste», hoy guardó silencio. Díaz entendía perfectamente lo que significaba ese silencio. Sus hijos habían escuchado las críticas. Quizás un compañero de clase le había dicho: «Tu papá perdió el juego otra vez». O habían visto los comentarios hirientes en redes sociales. Los niños son increíblemente sensibles. Perciben que su padre está sufriendo y se alejan para evitar tocar esa herida. Y eso, lo sabemos, duele mucho más que cualquier abucheo. Yo viví algo similar en 2003, cuando fui atacado por el escándalo de dopaje. Me daba pavor mirar a los ojos de mi familia. El trabajo de cerrador es uno de los más solitarios del béisbol. Gane o pierda el equipo, la responsabilidad final recae sobre un solo hombre en el 9º inning.
Un bateador puede ser cubierto por otro, un abridor por el bullpen, pero el taponero no tiene excusas. Díaz sentía esa presión asfixiante. Me contaron que a veces le temblaban las manos antes de salir al montículo. Intentaba sonreír frente a su familia, pero esa sonrisa resultaba aún más dolorosa. Pero en medio de esa oscuridad, Díaz se aferró a un recuerdo. 2 meses antes, en el Juego de Estrellas de 2025 en Atlanta, sus hijos habían mostrado una alegría desbordante. El centro de esa felicidad era Shohei Ohtani. Ohtani, con su habitual sonrisa, se acercó a los niños en el campo, se tomó fotos con ellos, les habló individualmente, les preguntó si jugaban. Cuando el mayor asintió tímidamente, Shohei le dijo: «Tráete el guante la próxima vez, jugamos un poco a la pelota». A su hijo menor se arrodilló para hablar a la altura de sus ojos. Fueron solo unos minutos de conversación, pero transformaron el mundo de esos niños. Díaz observaba de lejos. Sabía lo ocupado que estaba Ohtani, asediado por fans y medios. Sin embargo, Shohei se tomó el tiempo de acercarse a sus hijos. Al terminar, Shohei miró a Díaz y levantó una mano en un saludo discreto. «Buenos chicos», le dijo. Díaz sintió un nudo en la garganta. Solo pudo murmurar: «Gracias, Shohei». Esa noche, el coche de vuelta era un torbellino de emoción. Los niños no paraban de hablar. «Conocimos a Shohei, dijo que jugaría a la pelota conmigo». Su esposa sonrió de verdad, y Díaz también se permitió reír. Por un momento, la magia regresó. Pero esa magia fue fugaz. La temporada continuó, y Díaz se hundió en el infierno de septiembre. Entonces, un gran paquete llegó a su casa. El remitente, Shohei Ohtani. Díaz se quedó paralizado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Abrió la caja. Dentro había camisetas autografiadas y 3 guantes de béisbol infantiles. Cada guante estaba personalizado con el nombre de uno de sus hijos. Y debajo, un pequeño sobre. Con manos temblorosas, Díaz abrió la carta. Era una nota escrita a mano. «Tu bola es increíble. Nos vemos en octubre». Solo esas palabras. Pero esas palabras atravesaron el pecho de Díaz. Ohtani estaba prestando atención. Cuando los medios y los aficionados lo daban por acabado, solo Shohei creía en su valor. «Nos vemos en octubre» no era una cortesía, era una profecía. Ohtani confiaba en que superaría el bache y llevaría al equipo a postemporada. Díaz se sentó en el suelo de la sala, con los guantes y la nota en las manos. La magnitud de esas palabras. Ohtani no lo dijo por compromiso, lo dijo porque lo sentía. En ese momento, se dio cuenta de lo solo que se había sentido. Esa noche, su hijo mayor se acercó. «Papá, juguemos a la pelota». Llevaba puesto el nuevo guante de Ohtani. Su rostro era el mismo rostro radiante de hace 2 meses. «Parece que este guante tiene magia, papá. La pelota se queda pegada». Díaz sintió cómo algo se rompía dentro de él. Se levantó y empezó a jugar con su hijo. La frustración y la tristeza se disolvían con cada lanzamiento. «Tu bola sigue siendo asombrosa, papá», le dijo el niño. Díaz supo entonces que aún no estaba a cabo. A partir del día siguiente, Díaz regresó al montículo con otra actitud. No falló ni un solo salvamento el resto de la temporada. Los abucheos se desvanecieron, pero en su corazón, la decisión ya estaba tomada. Diciembre. La sala de negociación. Sobre la mesa, 2 ofertas. Mets, 75 millones por 3 años. Dodgers, 69 millones por 3 años. El agente insistió. Vámonos con los Mets. Es más dinero, es estabilidad.
Es la ciudad que conoces. Díaz miró por la ventana, hacia el horizonte de Nueva York. Recordó las 8 temporadas que luchó allí. Pero también recordó el abucheo, el dolor y el silencio de sus hijos en septiembre. Nueva York es amable con los ganadores, pero cruel con los perdedores. No quería someter a sus hijos a ese infierno otra vez. En los Dodgers, la presión es mayor. Es un equipo que tiene que ganar, advirtió su agente. Lo sé, asintió Díaz. Pero en los Dodgers está Shohei, está esa magia que él creó, y están las sonrisas de mis hijos. He tomado la decisión. Los 107 millones de dólares que movieron este fichaje no fueron impulsados por la estrategia ni por el dinero. Fue el deseo de un padre. En su rueda de prensa, Díaz dijo que eligió a los Dodgers porque es una organización ganadora. No es mentira, pero no es toda la verdad. La verdadera razón estaba más profunda. Quería que sus hijos vieran a Ohtani todos los días, que persiguieran un campeonato juntos y volvieran a sentir esa magia familiar. Ese número 3, por sus 3 hijos, contenía todo el significado de su carrera. Cuando Díaz pise el montículo del Dodger Stadium, sonará su trompeta habitual, y al final de su recorrido, verá a Shohei Ohtani sonriéndole. Detrás del contrato multimillonario, siempre hay una asistencia invisible. La acción de Ohtani no fue solo bondad, fue el reclutamiento perfecto, de humano a humano. Díaz no está solo en esta batalla, está respaldado por su familia y sostenido por un compañero que creyó en él cuando nadie más lo hacía. La vida nos demuestra que hay contratos más valiosos que el dinero. ¿Qué harían ustedes? ¿6 millones de dólares extra o la sonrisa incondicional de su familia? La decisión de Díaz demostró que la verdad, a veces, está fuera de los números. Sus comentarios, calificaciones y suscripciones nos motivan a seguir. Esperamos sus opiniones.